Ah, yo no tengo ideas No, referente yo a sé eso. que eligen ahora y son en 9 meses más creo que se empieza a hacer algo así y después son 2 años. No tenemos ideas sobre esos temas. Tienen que ponerse de acuerdo, los rojos, los verdes, los amarillos, todo. Yo encuentro que no, porque si votamos por algo, o sea, que la vengan a cambiar ahora, es como, no. Y ahora que ellos quieran cambiar más encima las reglas, poner las de ellos, imposible. Si lo veo como la idea general, yo creo que tiene que haber un cambio en sí, a pesar de que están cambiando las reglas. No estoy de acuerdo que vayan a cambiar lo que ya estaba dicho desde antes. Tienen que dejar sus trabajos para poder dedicarse a lo que es la Constitución. Yo creo que lo van a dedicar como part-time. Puede ser dedicatorio, puede tomar un harto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se abre la sesión en el país que queremos, este programa en el cual nos vamos a ir adelantando a lo que va a ser la conversación, el debate, la discusión en la Convención Constitucional y donde ustedes van a poder ir conociendo quiénes son estos 155 convencionales constituyentes que van a tener esta histórica misión de redactar una nueva Constitución. Vamos de inmediato a conocer quiénes son los que nos acompañan en esta jornada. Saludamos de inmediato a Fernando Atria, de la lista de Apruebo Dignidad. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Está también con nosotros Carol Baum, de la lista de Chile Vamos. Gracias por estar aquí, Carol. Muchas gracias, buenos días. Patricia Labra, también de Chile Vamos. Gracias por acompañarnos acá esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Miguel Ángel Boto, independiente no neutral. Miguel, gracias por estar acá. Buenos días, encantado. Y César Valenzuela, de la lista de la Apruebo. Hola, Pati, buenos días. Habíamos invitado también a María Rivera. Ella es independiente de la lista del pueblo. Lamentablemente, hace algunos minutos atrás nos avisó que no podía asistir, argumentando problemas de salud. Así es que es por eso que no podemos contar con ella. Era interesante poder conocer un poco la opinión que ella habría tenido respecto a un tema que ha estado marcando la pauta durante esta semana, que ha generado cierta polémica y que tiene que ver con esta Carta de los 34 que vamos a abordar en profundidad, y quien nos va a ayudar a aclarar algunos de esos puntos es quien está a cargo del VAR con V, Marisol Peña, abogada académica de la Universidad Católica y además expresidenta del Tribunal Constitucional. Marisol, gracias por acompañarnos acá también esta mañana. Buenos días, Pati, buenos días a todos. Sí, y yo mencionaba lo que ha estado marcando la pauta durante esta semana, que tiene que ver con esta declaración que se ha firmado por 34 de los convencionales constituyentes. Quiero que pasemos a revisar parte de esa declaración por los distintos comentarios que ha generado. Algunos de los extractos de esas frases de quienes se han definido como la vocería de los pueblos. Liberación de todas las y los presos de la revuelta mapuche, fin de la impunidad a las violaciones de los derechos humanos de ayer y hoy, reconocimiento y reparación a víctimas de violencia política, sexual y recuperación de la devastación medioambiental. Desmilitarización de la macrozona sur, suspensión de las expulsiones ilegales que han afectado a decenas de familias. Vamos a comenzar a abordar esto precisamente con Fernando Atria. ¿Qué opinión tienes respecto a lo que se está planteando en esta declaración? Y lo amplío un poco más. ¿Cómo interpretan ustedes la naturaleza del mandato que tienen en esta Convención Constitucional? Yo creo que la naturaleza del mandato es el mandato de proponer al país una nueva Constitución. Una nueva Constitución que no le debe nada a la Constitución actual. Por eso es una Constitución que se va a redactar desde una hoja en blanco. Las demandas que están en esta carta, digamos, separémoslas. A mí me parece que muchas de ellas son demandas que es razonable decir crearían condiciones más adecuadas para el proceso constituyente, la liberación de los presos de la revuelta, que se acaben las expulsiones ilegales de inmigrantes, reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos. A mí me parecen esas que evidentemente serían una contribución al ambiente de la discusión constituyente. ¿No subordinarse al acuerdo? Respecto de eso, yo diría dos cosas. Primero, creo que las reglas originalmente acordadas fueron evolucionando, se fueron cambiando. Se cambió para la paridad, se cambió para los escaños reservados, para las reglas independientes, se cambió la fecha varias veces, de hecho. Entonces yo creo que llamar a escándalo porque se proponga revisar esas reglas es una exageración. A mi juicio, las reglas que hoy día existen son reglas que son compatibles con el mandato constituyente que tiene la Convención, que podrá hacer una propuesta de nueva Constitución que no le debe nada a la Constitución vigente. Y entonces yo creo que
la urgencia de esas modificaciones que ellos sugieren, yo creo que no tiene urgencia hoy día, no es relevante, porque yo creo que no van a afectar el trabajo de la convención. Carol Bau. Bueno, yo en primer lugar creo que atribuirse la vocería de los pueblos, un grupo de 34 constituyentes, me parece al menos cuestionable por el hecho de que todos los que estamos hoy día formando los 155 fuimos elegidos y todos tenemos en algo la vocería de quienes podemos representar. Yo tampoco me atribuiría la vocería de todos los que votaron por mí, sino que creo que solamente confiaron en que yo podía hacer un buen proceso. Por otra parte, me parece que está establecido en la Constitución que ninguna persona, ni grupo de personas, ni aún a ningún pretexto, digamos, pueden atribuirse poderes que no les entrega la misma Constitución. Por lo tanto, empezar a exigir cosas que no es el mandato que se le ha entregado y por lo que la ciudadanía votó, que es el redactar la nueva Constitución, hoja en blanco, con las reglas establecidas, etcétera, creo que no corresponde, y tampoco corresponde atribuirse o querer pretender atribuirse decisiones de otros poderes del Estado. Acá hay cosas que están establecidas por el Poder Ejecutivo, hay otras que están establecidas por los tribunales de justicia y otras que son materia del Poder Legislativo. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que decidir si es que las sentencias dictadas por los jueces son justas o no respecto a los que ellos llaman presos de la revuelta, que por lo demás casi todos ellos están por saqueos, homicidios, incendios, los que están actualmente presos? Entonces, es cuestionable eso, y también el hecho de que cuestionen, o sea, que pongan como exigencia que el Poder Legislativo legisle o no en cuanto a cierta materia, porque eso es una atribución que tiene el Congreso y no la Convención. César Valenzuela. Sí, mira, yo creo primero que hay que desdramatizar la carta. Creo de que hay que entenderla como su propio título lo manifiesta, que es una declaración, una manifestación política. Y de hecho así lo han dicho las personas que incluso la suscribieron. Entonces creo que hay que desdramatizarla, desdramatizar también su contenido. Hay cosas que aparecen ahí que a todas luces efectivamente podrían generar mejores condiciones para el inicio del proceso constituyente. Ahora, en respecto del mandato, a mí me parece que el mandato está súper claro y está establecido por las reglas de la reforma constitucional, que tenemos que, como dice el profesor Atria, proponer una nueva constitución a los chilenos dentro de márgenes, que son estas reglas que están establecidas. Y creo que no hay ninguna condición de legitimidad más que el proceso que se ha desarrollado. Ahora, evidentemente, estas reglas no están escritas sobre piedra y son perfectamente revisables. Ahora, ¿quién las debe revisar? Ese es el Congreso Nacional, no somos nosotros. Efectivamente, nosotros no nos podemos arrogar más prerrogativas que la que nos entrega la propia Constitución. Pero aquí también quiero ser claro en un tema, que nosotros nuestro trabajo lo desarrollemos dentro de los márgenes que nos entrega la reforma constitucional, no significa que somos unos robots de producción en serie. Los convencionales y la convención puede tener opinión respecto a los temas políticos, respecto a distintos acontecimientos nacionales, pero evidentemente deben considerarse que son una opinión. Ya. O sea, ahí hay un punto respecto a que eventuales cambios debiesen pasar por el Parlamento, no por la misma convención. Miguel Ángel Boto. Sí, yo creo que el tema de la carta hay un contexto y un contenido. En términos del contexto, yo creo que efectivamente estamos en una situación compleja y difícil. Creo que hay que tener mucha empatía con gente que está detenida, que sentimos que no están sometidas a un debido proceso. Sentimos también que estamos en una situación con la Araucanía y un proceso de militarización que, a juicio de incluso la mirada de muchos expertos internacionales, no es el camino correcto. Por lo tanto, en el término de contexto, sin lugar a duda que hay una empatía y una sensibilidad. Y por lo tanto, así como decía César, yo creo que no hay que dramatizar este contenido. Somos muchos más los que hacemos sintonía con esta situación compleja que estamos viviendo como país. Ahora, en términos de contenido, a mí me preocupan varios temas que es un desafío para todos los constituyentes. Yo creo que tenemos la obligación de liderar propuestas y contenidos al país, a la ciudadanía, de cómo tenemos que ir construyendo la Constitución. Porque no podemos pensar que si la lista del pueblo saca una lista, nosotros todos comentemos sobre esta declaración de los 34 y falta mayor liderazgo de parte de todo el resto de los constituyentes de asumir propuestas y proyectos para el país. Tanto del punto de vista... ¿Se han coordinado o se han articulado? Estamos en un proceso de coordinación y de articulación.
Por lo tanto, si ellos sacan una declaración, yo estoy de acuerdo en que la saquen. Si no hay por qué dramatizar eso, es su sensibilidad. También estoy de acuerdo contigo, Carol, en el sentido de que cuando dicen representación a la voz del pueblo, ahí quiero ser muy franco y sensato, y lo quiero decir. Yo soy ingeniero comercial, tengo un posgrado vinculado al área del marketing. Sin lugar a duda que el nombre de la lista del pueblo es un nombre muy bueno. Y hay mucha gente que votó por la lista del pueblo porque el nombre les representa. Pero esa lista del pueblo está constituida por muchos constituyentes de distintas vertientes, no es una misma mirada política, y en lo personal a mí me provoca ruido que hablen de la voz del pueblo, porque yo soy del pueblo. Yo soy hermano de varios hermanos, discúlpame, soy persona de esfuerzo y no me gusta que tomen mi nombre personas porque no corresponde. Solo para aclarar, aquí se han definido como vocería de los pueblos y ahí hay integrantes de la lista del pueblo y también de otros. Porque seguimos con la lógica del marketing y por eso te digo cuidado con los nombres. Patricia Labra. Mira, respecto a este tema, a mí me preocupa mucho algo de, sin perjuicio de que ellos pueden emitir una declaración, están en su derecho de libertad de expresión, pero creo que acá vamos en un camino de instrumentalización de la Convención Constituyente. Yo creo que eso es muy, muy complejo porque nos puede llevar a formas de presión indebida. O sea, mira, si no hacen esto, nosotros somos mayoría, entonces te paralizo la Constituyente. La gente no nos eligió para eso, la gente nos eligió para hacer nuestro trabajo, que es redactar la nueva Carta Magna. Respecto al tema de que se atribuyan lo que es la representación del pueblo, también me hace mucho ruido, hasta puedo decir que me violenta un poco, porque muchos de ellos, por ejemplo, la lista del pueblo, se hacían llamar todos independientes. Y yo creo que la gente que votó por los independientes es porque precisamente no obedecen a adoctrinamientos ni tampoco órdenes de un nivel jerárquico superior. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que están 34 personas juntas, donde tienen una instrucción superior o casualmente están todos de acuerdo los independientes en hacer este tipo de demanda. Por eso yo creo que... ¿Qué pasa con quienes están en partidos políticos? Es que ese es el tema. A nosotros, por estar en partidos políticos, yo nunca escondí mi militancia y nos dicen, no, es que ustedes están adoctrinados y ustedes reciben instrucciones. Y yo creo que ahora está pasando lo contrario, porque quienes estamos en partidos políticos hemos tenido muchos la libertad de expresar nuestras opiniones distintas. Por ejemplo, Carol puede tener una distinta a la mía, somos del mismo pacto, pero no andamos haciendo declaraciones en conjunto. Entonces creo que la vocería del pueblo, en este caso, está tomando las viejas prácticas de la política, que yo creo que es lo que la gente ya no quiere. Sí. Fernando Atria tenía ya un reparo. Me gustaría decir dos cosas. Uno, que al único que yo explícitamente le he escuchado amenazar con que si no nos dan lo que queremos, usamos nuestro bloqueo y paramos el proceso constituyente, fue en su momento a Pablo Longueira hablando ante el Consejo de la UDI. Así que la verdad es que o sea, decir ahora esto es inapropiado, etcétera, bueno, eso es parte de las reglas del juego. Yo no he escuchado, en todo caso, esa amenaza o instrumentalización. Yo lo que he escuchado es un posicionamiento político común de 34 convencionales que están haciendo ciertas demandas, algunas de las cuales uno podrá pensar así o asá, pero yo creo que eso es parte de la discusión política. Y yo no creo que sea una práctica deleznable de la vieja política que haya articulaciones y que los miembros de una cosa como la Convención Constitucional empiecen a desarrollar posicionamientos comunes, porque esa es la manera en que se va a proceder hacia llegar hasta al final al acuerdo que se necesita para ir avanzando la nueva Constitución. Es decir, lo que uno debería esperar que pase. Y yo creo que en ese sentido esta carta es una buena noticia. Sí. Lo que uno debería esperar que pase es que se vayan articulando posicionamientos, visiones constituyentes, que tienen también, por supuesto, manifestación en otras cuestiones políticas comunes, y que se vayan haciendo explícitas y que luego esas articulaciones vayan convergiendo entre sí hasta que se logre el acuerdo que se necesita. Porque si no, la verdad es que esperar que se va a producir espontáneamente de un día para otro un acuerdo de 2/3 dentro de la convención, yo creo que es poco realista. Pero, entonces, a mí me parece que esta articulación es una buena cosa. Proceso de conversación, pero con temas que son referentes a la Constitución, porque a mí me encantaría no participar en la convención hasta que abran todos los colegios y todos los niños estén de vuelta a clase y hasta que se acaben todas las cuarentenas. Pero yo no voy a poner eso como condición nunca, ni lo voy a exigir porque no es un tema constitucional. No, hay otras instancias que están tomando esas decisiones. ¿Pero quién decide cuál es un tema constitucional? Esto mismo es una de las cosas cada uno tiene su posición. No cada uno. En el reglamento, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es decidir qué es lo que es constitucional y qué es lo que no es constitucional. Porque no podemos pretender regular
todas las políticas públicas y todas las materias de ley en la Constitución, porque es irreal, No, pero porque es claro, imposible. Tú tienes tus opiniones sobre cuáles son los temas que son de relevancia constitucional. Yo tengo mis opiniones. Nos vamos a tener El que poner de reglamento acuerdo. dirá los temas, si es que lo dice, porque lo probable es que no lo diga y eso quede para la discusión, pero supongamos que es como tú lo dices. Entonces el reglamento dirá los temas constitucionales son A, B y C. Y si yo opino que hay otros temas que son relevantes, ¿me tengo que quedar callado? No puedo decir, a mí me parece que es de una relevancia constitucional fundamental lo que está pasando en el Gualmapu. Pero convengamos que Por no vamos... supuesto que es parte de la discusión y de la libertad de cada uno tener las opiniones sobre el Gualmapu, sobre los inmigrantes, sobre esas cosas. Está bien, las opiniones es una cosa, pero convengamos que no todos los temas son constitucionales, porque hay más de 20.000 leyes y tú lo sabes muy bien. Por lo tanto, si nosotros pretendemos regular todas las políticas públicas y todas las leyes en la Convención, además de ser imposible... Pero eso no está en discusión, si la cuestión no es, y si no es cada qué es uno lo que quiere tenga un que tema estar distinto. regulado en la Constitución, la cuestión es sobre qué es inapropiado que los convencionales opinen. No, sobre nada. Yo nunca porque he tú dicho acabas de decir dije. que no pueden opinar sobre lo que tienen que hacer otros poderes. No, claro que pueden Por opinar. supuesto que pueden opinar. A mí me preocupa Sí, este Miguel, tema de es que la- antes creo que es ¿Sí? necesario, te doy inmediatamente la palabra, recurrir al VAR. Precisamente, Marisol, para que nos pueda aclarar, cuando aquí se habla de límites que puede establecer este acuerdo, ¿qué cosas puntualmente son las que ahí se establecen como límite o como reglas del juego? Porque lo comentábamos aquí en el programa anterior, hay muchos aspectos que lo van a definir ellos mismos cuando se reúnan. Bien, lo primero que cabría decir es que aquí se ha planteado algo que es muy cierto. Se convinieron primeramente reglas que emanaron del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, pero como ha dicho uno de los convencionales esta mañana, esas reglas se han ido modificando. Es importante tener presente cómo se han ido modificando. Se han ido modificando por el Congreso Nacional en virtud de sucesivas reformas constitucionales. Esto es importante ponerlo sobre la mesa porque el camino está abierto. El Congreso sigue teniendo el poder constituyente derivado, por lo tanto, podría seguir implementando, aprobando reformas constitucionales que permitiera que el trabajo de la Convención Constitucional fuera más óptimo en función de ese mandato en el que aquí vemos que todos convienen. Por ejemplo, si se quisiera modificar el plazo, que es de 9 meses prorrogables por otros 3. Así es. No lo pueden resolver ellos, sino que tiene que resolverlo el Parlamento. Hay varios abogados en este panel. Hay una regla jurídica básica. Las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. Por lo tanto, si el plazo está consagrado en la Constitución, la forma de extender ese plazo sería mediante una reforma constitucional. Muy bien. Miguel Ángel Boto estaba levantando la mano. Justamente iba a apuntar a lo mismo. Yo quiero también que la gente sepa cuál es la opinión que tengo yo, y yo soy respetuoso del acuerdo, pero más que el acuerdo entonces de cómo se tradujo eso en texto legal. Y estamos todos, nadie está por sobre la ley. Si eso es ley y se fue, yo le llamo, enriqueciendo en el camino con la paridad, con el tema de los pueblos originarios, con el tema de las listas independientes, bueno, si hay que enriquecerlo, yo no me niego a ninguna discusión, pero todo por los conductos regulares. Y por último quiero decir que me parece importante, yo que soy independiente y represento a gente independiente, que participo en un movimiento independiente, me parece sustancial que no le tengamos miedo al debate, pero que tampoco actuemos como bloques, porque nos eligieron a nosotros, y además no nos olvidemos que nosotros tenemos que representar las expectativas de la comunidad. Y no estamos solos, vamos a votar, pero no nos mandamos solos. Y creo que el tema de la participación ciudadana tiene que haber una vinculación incidental o que te vincule directamente, pero no nos olvidemos de esos dos elementos. Sí, recogiendo aquello, César, ¿se pueden establecer condiciones para sesionar? ¿Sabes lo que pasa, Pati? Que yo creo que estamos discutiendo sobre un falso debate. Aquí lo que ha quedado claro por la lectura de la declaración y por lo que han dicho además las personas que la suscribieron, yo insisto en eso, es una declaración política. No, ayer escuché a Manuel Arroyo, que es una de las convencionales que suscribe, y señala: yo no estoy condicionando absolutamente nada, estoy presentando una posición política, una declaración, una visión respecto a una opinión respecto a determinados puntos. Un anhelo sobre cómo quisiera que se desarrollara esto, pero ser, no una condicionante para ir a sesionar. Puede ser un anhelo, pero yo creo que uno no debe atribuir intereses que no están expresos en este tipo de cartas. Por lo tanto, de verdad creo que estamos en una dicotomía que no es tal. Aquí nadie ha planteado que se va a paralizar el inicio de la Convención Constitucional. Nadie ha planteado de que sobre la base de determinadas condiciones debe operar la legitimidad del proceso constituyente. Eso no es así.
Entonces, pero también quiero referirme al tema de la articulación. Yo sí le doy un valor a la articulación política. Creo que es tremendamente importante. Los acuerdos, las inmensas mayorías que se tienen que generar al interior de este espacio se hacen mediante articulación política. No hay otra alternativa. Los acuerdos, los intereses, las expectativas que se van a generar al interior del órgano no se pueden coordinar de forma de generación espontánea. Tiene que producirse mediante el diálogo político y eso es positivo. A mí me parece que es positivo que se estén agrupando los convencionales en base a posiciones políticas, en base a posiciones temáticas. Eso creo que es parte de la naturaleza del órgano constitucional. Ahora, si eventualmente alguno de los convencionales dijera no vamos a asistir hasta que se resuelven determinados temas, ¿cómo se debiese abordar esto? ¿Debiese existir, no sé, un quórum de funcionamiento, Patricia? Sí, por supuesto. De hecho, el decir yo creo no voy a asistir es parte de no estar cumpliendo con el mandato y con nuestra función. Porque yo creo que la idea en este caso de exponer sus planteamientos es precisamente funcionando como convención. Como lo señalé hace unos minutos, no creo que se pueda utilizar esto como forma de presión. Yo creo que si cualquier persona en este país no va a trabajar, ¿cierto? Tiene sanciones, ¿cierto? Tiene muchas consecuencias jurídicas y así como también nosotros nos debemos a nuestra labor y al pueblo, no podemos decir no voy a sesionar porque esto no me gusta. Pero nadie lo ha dicho. Yo creo, eso claro, no lo ha dicho nadie. Es hipotético. Pero digamos, yo creo que todo eso es parte de la discusión política. Si un convencional o un grupo de convencionales dice, mire, para nosotros esta cuestión es tan fundamental que nosotros no vamos a ir mientras no se solucione, bueno, lo que va a pasar es que el proceso constituyente va a continuar sin ellos. Exacto. Evidentemente. Entonces, o sea, quiero decir... Por eso pregunto si se debiese o no establecer un quórum de funcionamiento. Por supuesto que un órgano colegiado como la convención tiene que tener un quórum de sesión. O sea, ¿cuántos de los miembros de la convención se necesitan que estén presentes para que pueda haber una sesión válida de ese órgano? Eso es una cuestión estándar que todo órgano colegiado tiene que tener. Pero, y entonces, ¿qué va a pasar con los que no llegan? Algunos no van a llegar porque tienen o podrían no llegar porque van a hacer un punto político. Otros no van a llegar porque están atrasados. En fin, son cosas que tienen distintos sentidos, pero yo lo que yo diría es, es perfectamente razonable que frente a una declaración como esta, o tantas otras que van a haber, haya diferencias, ¿no? Que uno diga, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece que esta idea... Pero respecto de esta se ha suscitado una cuestión adicional, como que el hecho de haber hecho esta declaración es impropio. Es impropio porque se le están haciendo demandas a otros poderes del Estado. Es impropio porque se están refiriendo a cuestiones no constitucionales. Es impropio porque hay una amenaza tácita de no participar en las sesiones de la Convención mientras esto no se realice. Yo creo que aquí, en mi opinión, no hay nada impropio. Hay cuestiones respecto de las cuales lícitamente cada convencional tendrá su opinión, si está bien o está mal. Eso es parte de la discusión. Tenemos que acostumbrarnos, creo yo, a una discusión política en que salen todas estas posiciones. Fernando, yo estoy de acuerdo con eso, pero opinar, comentar, discutir diferencias es distinto a exigir o amenazar. Y tú, como tú mismo dices que esto va a tener un quórum de funcionamiento, si hay un grupo que decide restarse exigiendo, por ejemplo, que cambie una sentencia de tribunales, es una amenaza y es una exigencia que no corresponde. Eso es política ficción. ¿Y tú dirías? No podemos partir las pero tratativas si ustedes no leyeron a la preliminares de la lista, al convención vocero de la con lista política del pueblo, ficción. que no es constituyente, pero que se atribuye a la vocería de la lista del pueblo diciendo que ellos no iban a participar mientras no se liberaran a los presos de la revuelta. Yo tengo un tío que también tiene opinión y no necesariamente va a representar lo que yo digo. O sea, ¿Por qué no puede un grupo decir eso si es que lo dijeran? No vamos a sesionar mientras no liberen, mientras los tribunales lo que no definan una cosa como que yo... Es la que eso lo quiero, digan las personas que fueron elegidas para ese efecto. Bueno, dale, yo te insisto, yo tengo un tío que probablemente tampoco quisiera ir a sesionar, pero me da lo mismo, yo tengo que ir igual, entonces no tiene sentido. Bueno, si es operar sobre política ficción. Así lo aunque dijo, fuera se un atribuyó a la constituyente vocería. el que lo diga, bueno, se quedará fuera y el resto estaremos adentro. Y tendrá que responder. Por eso que no hay que tenerle miedo al Salvo debate. que no haya el quórum expresiones. suficiente para sesionar. Bueno, eso es lo que decía Pablo Longueira. Si no nos dan lo que queremos y tenemos el tercio, nosotros bloqueamos y no hay hoja en blanco y no hay nueva constitución ni nada. Entonces, ¿De dónde saca Pablo Longueira en este proceso? El punto es, yo creo que esa era una mala cosa, está bien, pero era una amenaza impropia. La reacción que no hubo. Debería haber sido, es el colmo, la amenaza que está formulando este señor ante el Consejo de la UDI. No, eso es parte de las reglas que existen. Cuando se pone una regla que dice 2/3, lo que se está autorizando, de hecho,
es que cualquier grupo que tenga 1/3 puede decir a una cosa no. Sí, Eso no tiene, tal no vez, es Fernando, impropio. quiero leer uno de los extractos que también tiene esta carta, donde dice: toda la institucionalidad de nuestro país que habrá de someterse al fin a la deliberación popular. Si es que también ese puede ser uno de los aspectos que a lo mejor genere o incentiva, aparte de eso, Es Miguel bastante Ángel. interpretable. Es Demasiado. bastante interpretable. Y yo quiero interpretarlo bajo la buena fe, es decir, la convención tiene la posibilidad de intervenir y crear nueva institucionalidad, reformarlas, reinventarlas, innovar, por supuesto, pero que la convención vaya a eliminar, cambiar cosas que no está dentro de la competencia que es crear la nueva constitución por ningún motivo, porque hay una institucionalidad que tiene que funcionar y tiene que seguir funcionando, y por lo tanto son instituciones distintas. Yo quisiera solo terminar en relación a lo anterior, a hacer este llamado de que los constituyentes elegidos tenemos que tener mucha altura de mira. Tener una mirada de Estado, una mirada de futuro, una mirada a la conciliación, una mirada al diálogo. Creo que esa es la única forma de podemos construir un Chile mejor. Patricia también quería intervenir en ese punto. Sí, yo creo que acá hay un punto porque estamos hablando de política ficción. Bueno, yo creo que si aquí no habláramos en base a algo hipotético no tendríamos tema, po. Solamente podemos hablar de lo que pasó para atrás, o sea, no podemos hablar de lo que puede pasar. O sea, creo que acá sí es tema poder decir, oye, mira, puede pasar esto, y es válido que uno piense, mira, puede ser una posibilidad, así como ojalá no lo sea. Esa es la idea, que ojalá no lleguemos a eso. Ahora, respecto al tema de las declaraciones de Pablo Longueira y todo, lógico, también me parece malo, pero hay una gran diferencia. Pablo Longueira no era constituyente electo, no estaba en un grupo y cada uno puede decir no estoy de acuerdo, pero acá sabemos que los 34 están todos de acuerdo. Entonces, creo que no podemos compararlo sobre la misma base. Por eso yo creo que es válido que todos podamos interpretar a lo mejor de una manera u otra. Pero respecto a la declaración que señalaste, en cuanto a lo que decía que esto va a ser basado en la voluntad del pueblo, yo lo encuentro excelente. Pero que la voluntad del pueblo no sea dicha por alguien que se autodenominó el pueblo, fantástico. Yo entonces también soy el pueblo porque fui primera mayoría del Maule Sur. No, todos lo somos, y ojalá que esto se haga en base a mecanismos de participación ciudadana con los que yo estoy de acuerdo 100%, y espero que tengamos mecanismos efectivos y reales de participación ciudadana. Sí, vamos a incorporar a este debate a la ciudadanía. Tenemos algunas preguntas de la calle que han sido formuladas también en este sentido. Escuchémoslas. Mi nombre es Javiera Sala y le tengo una pregunta a los constituyentes. ¿Si el agua va a pasar a ser un bien de uso público o va a seguir siendo privatizada? Por favor, levanten sus paletas para que se puedan advertir ahí, pero déjenla fija para que la gente en sus casas pueda conocer la respuesta. ¿Están todos de acuerdo al parecer? Es que ¿Así no, es? hay dos opciones, entonces no sé cuál es sí o no. ¿Ah? Ahí. Ya, Pero se perfecto. entiende, se Están todos en entiende. el fondo de acuerdo con lo que se plantea ahí, Fernando Batri. Sus argumentos al respecto. Sí, no, yo creo que esa ha sido una larga demanda, esa ha sido una crítica habitual, importante a esta Constitución que privatiza el agua. Y a mí, digamos, se ha intentado modificar esta Constitución en esa parte, precisamente para que la Constitución declare que es un bien nacional de uso público, un derecho humano. Esas reformas han fracasado y como consecuencia la Constitución actual sigue privatizando el agua. Y entonces yo creo que es bien digno de ser notado que a pesar de que cuando se trata de reformar la Constitución actual ha sido imposible, ahora cuando estamos pensando en la nueva Constitución resulta que no hay nadie que defienda la regla que existe hoy día en la Constitución. O sea, hemos estado viviendo quizá por cuánto tiempo bajo una regla que por lo visto nadie defiende. Carol. Bueno, yo creo que efectivamente la ley hoy día establece que el agua es un bien nacional de uso público. A mí me parece que tiene que establecerse en la Constitución, también como un derecho humano, límites a la comercialización, sobre todo cuando no está adscrita la tierra. Creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en eso. Sin embargo, no podemos terminar con la agricultura o las distintas inversiones que dan lugar al crecimiento del país, y creo que esto tiene que estar bien regulado para que no perjudique el consumo humano, pero hay distintos aspectos. Hay aspectos de agua potable rural, de agua potable efectivamente que llega a las casas, y también de agua de riego, que son distintos temas. Ahora, lo que yo no sé es en qué parte de la Constitución se privatiza el agua. En el inciso final del número 24 del artículo 19. ¿Al decir qué? Al decir solo los derechos de aprovechamiento legalmente constituidos habrá una propiedad privada. Pero eso no es una privatización del agua. Sí. Bueno, no estamos de acuerdo en eso. ¿Coinciden todos en cómo lo expresan, cómo se debiese estar ahí en la Constitución, o hay diferencias?
Estamos absolutamente de Qué acuerdo. distinto, claro, Sí, a yo creo cómo que- se yo daba el creo que debate. hay- Yo creo que hay consenso en que el derecho al acceso al agua Sí. potable tiene que ser un derecho humano. Prioridad al consumo Consagrar humano. expresamente en la Constitución. Está en el Código de Aguas, pero está bien, consagrémosla como un bien nacional de uso público en la Yo Constitución. le agrego dos cosas más que me parecen fundamentales. Bien nacional de uso público, derecho humano establecido en rango constitucional. Creo que es fundamental establecer un orden prioritario partiendo por el consumo humano, siguiendo por agricultura doméstica, agroindustria y además la minería. Y obras de Y eso- saneamiento también. Claro, y eso te da la posibilidad que no pueda haber un sector, fundamentalmente en la región que yo represento, que estén usando agua para la minería y en ese mismo sector territorial la gente no tenga agua para el consumo. Si lo establecemos en orden de prioridad en términos constitucionales, podemos superar este tema. Y lo último, me parece que es la administración del agua, que no solo incluye la extracción del agua, tiene que incluir también el tema de las cuencas y además eso tiene que ser administrado por los gobiernos locales, las comunidades afectadas y los órganos del Estado. Este, a mi juicio, es uno de los temas imperdonables de la ciudadanía para el nuevo proceso constituyente. O Que sea, tiene que estar sí o imperdonable. sí presente. Vamos al Espérate, una bar. cosa más. Tienen que Sí. incluir Esto obras se de votó infraestructura. en el Senado en enero del año 2020. Se votó. Y votaron 24 senadores a favor de hacer del agua un bien nacional de uso público y un derecho humano y 12 senadores de derecha en contra. O sea, hay que enfatizar esto porque todas estas discusiones no salen de la nada. Aquí ha habido una larga demanda ciudadana, ha habido Pero un ahora estamos movimiento los 6 de social acuerdo. considerable. Sí, O pero podemos no estamos volver a solamente cinco. preguntarle a Pablo Longueira En qué Chile no hay pensaba. solo 5 personas. Entonces, ha habido un largo movimiento ciudadano de demanda de esto. Eso ha rebotado sistemáticamente en la institucionalidad actual y ahora resulta que hay acuerdo completo. Entonces, yo creo que eso nos debería decir algo respecto de lo incapaz que ha sido, para decirlo de esta manera, no quiero pasar ninguna cuenta, pero lo incapaz que ha sido la institucionalidad actual para responder a demandas que resulta que son unánimes. Sí. Vamos al bar Marisol Peña para que nos pueda aclarar un poco cómo está establecido precisamente este punto. Las aguas efectivamente están tratadas a propósito del derecho de propiedad. No se establece una propiedad sobre las aguas como recurso natural, sino un derecho real de aprovechamiento sobre las aguas, que es un derecho de carácter impersonal. Lo que se protege es el derecho, no el objeto sobre el derecho, que es el agua. Segundo, en el derecho comparado, en general el tratamiento constitucional de las aguas incluye, además de lo que aquí se puede haber dicho, la consulta a las poblaciones concernidas. Piensen ustedes, por ejemplo, en la zona de Petorca, ¿verdad?, que ha sido objeto de un fallo de la Corte Suprema. Es muy importante hoy día en la mirada de muchas constituciones comparadas la consulta a las poblaciones concernidas para asegurar que ese derecho al agua, sobre todo al consumo del agua potable, sea efectivo. Y tercero, Miguel Ángel me parece que hablaba justamente del derecho humano al agua. Qué importante es, porque es un derecho entonces que emana, estamos entendiendo, de la dignidad humana, de lo que somos como personas. Y lo que se va a hacer es reconocer en la Constitución y regular su tratamiento. Muy bien. Miguel Ángel Boto, un número para ir con estas preguntas. El número 3. Número 3, a ver, ¿cuál es esa pregunta número 3? Hola, mi nombre es Carolina y quiero hacer una pregunta a los constituyentes. ¿Ustedes consideran el matrimonio igualitario dentro de esta nueva constitución? Ya, pueden levantar sus paletas respecto a si esto debe estar contemplado en la nueva constitución y bueno, y la opinión que tienen sobre el matrimonio igualitario. Así. Ya, Ahí, ok, acá hay que hacer una es distinción. intermedia la... Y acá, a ver. Yo haría una distinción. Sí, pero hay un matiz. Ya. Bueno, Por acá están los matices, entonces, por así decirlo. ¿Cuál es el matiz, Fernando? Es que no es un matiz. Yo creo que es incorrecto decir el matrimonio igualitario no está en la Constitución. Porque yo creo que el matrimonio igualitario descansa en una idea de igualdad e igual dignidad de las personas, no discriminación. Entonces, en ese sentido, por supuesto que lo que yo espero que contenga la nueva Constitución, es decir, la afirmación de la igual dignidad de todas las personas, la no discriminación, eso tiene que estar en la Constitución y yo diría, eso tiene una consecuencia inmediata para la cuestión del matrimonio. Pero claro, ¿debe el texto constitucional decir habrá matrimonio igualitario? Eso yo diría es poco probable y no creo que sea la ¿El mejor mismo manera. matiz, César? Sí, en la misma dirección. Yo creo que efectivamente la Constitución lo que tiene que plasmar son principios de no discriminación, valores como sociedad que nosotros tenemos, pero si específicamente este punto va a estar ahí, tengo dudas. Sí, a ver el voto en contra de Miguel Ángel. Sí, lo mismo. Exactamente lo mismo. Creo que debe ser materia de ley y establecer el principio en la Constitución.
¿Coincide? Coincido que tiene que estar los principios, que debe ser materia de ley y en principio yo no soy parte del legislativo, pero si fuera parte del legislativo a mí me parece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Ya, o sea, no estaría de acuerdo con la iniciativa. No estoy de acuerdo en regular el matrimonio como una relación como relaciones afectivas. Creo que eso es materia de no civil. Las relaciones patrimoniales me parece que no hay ningún problema y esas podrían ser reguladas entre hombre y mujer, hombre, mujer, de cualquier forma. Patricia, a mí me gustaría hacer la precisión para que vean también nuestros colegas que sí, nosotros vamos a tener diferencia en cuanto a bloque. Creo lo mismo, por eso yo puse la manito así como al medio, porque creo que también que no puede ser materia tan específica en la Constitución, no podemos ponerlo tal cual, porque una de las características que tiene que tener la Constitución política de la República es sustentabilidad en el tiempo. Por tanto, tiene que ser capaz de irse adaptando a lo que son los cambios sociales. Por tanto, tiene que estar el principio a la no discriminación, a la igualdad ante la ley. Y también creo que hay que tener también mucho cuidado con el tema de a lo mejor querer definir familia o algo así, de alguna manera para que esto después no pueda restringir lo que es materia de ley, para que después se pueda consagrar en cuanto a la ley que corresponde al matrimonio igualitario, respecto del cual yo estoy a favor. Está a favor del matrimonio igualitario. Así es. Una cosa, yo no... solo un punto, un matiz con respecto a lo que dijo la Pati, que yo creo que sí estamos de acuerdo en eso. Yo jamás restringiría el tema de la familia ni diría que una familia es o no es de acuerdo a mi concepción. Eso no. Yo creo que la familia, de hecho, en toda la legislación que me tocó tramitar desde la Subsecretaría de la Niñez, siempre se estableció que familia, cualquiera sea su composición, es la que tiene los derechos a tratar con respecto a la filiación y los niños, etc. Un número, Patricia Labra. ¿Qué pregunta? Número 5. Número 5, el escogido. Vamos a ver y a escuchar cuál es esa pregunta ciudadana. Hola, soy Rosalba. Quisiera hacerle una pregunta a los constituyentes, si es que van a mantener las pensiones como están actualmente. Tema de pensiones que va a generar probablemente un arduo debate en la convención. La pregunta es esa, ¿se va a mantener como está? No, ¿ya? Bueno, unanimidad. Claramente, unanimidad acá en este... Se pueden articular como bloque, ¿no? Sí, claro. No. ¿Por qué? Como un bloque, fantástico. Con tantas opiniones similares. La mejor estrategia para funcionar con la Constitución es ponernos de acuerdo en base a contenidos. Como se llama en administración, la administración por objetivo, APO, es una buena estrategia. Perfecto. Y en este punto, ¿cuál es su percepción? Sin lugar a duda que el tema de establecer el tema de las pensiones dignas, y aquí tenemos que ser osados. Vivimos en un sistema absolutamente injusto, desigual, que creó unas expectativas tremendas al principio de la década del 80 y que no se han cumplido. Hay pensiones miserables, gente que lo está pasando muy mal y tenemos que hacer empatía, tenemos que hacer un gran esfuerzo para innovar y arriesgarnos y ser osados en respecto al tema de la definición de los derechos. Incluso podríamos pensar hasta en hablar de sistema mixto en la Constitución. ¿Pero cómo tendría que quedar plasmado en la Constitución? ¿Significaría que el fin de las AFP? Yo creo que hay que hablar de sistemas mixtos, hay que involucrarle el tema de la solidaridad, hay que involucrarle el tema del aporte intergeneracional, hay que hablar del tema del derecho social como pensión digna. Yo creo que esa es una buena base para que podamos avanzar. Pero con o sin AFP administrando esos recursos. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de administración de fondos de pensiones, yo no soy partidario del sistema actual. Y todo lo que podamos involucrarle una dimensión distinta, ahí estaré. Sí, y agrego aquí también esta discusión que se ha dado respecto a si nacionalizar o no los fondos, Carol. Bueno, yo creo que nacionalizar los fondos me parece aberrante, digamos, porque son los fondos de cada una de las personas y la gente hoy día tiene conciencia total de que los fondos ha habido capitalización individual. Ahora, yo creo que efectivamente coincido con lo que decía Miguel Ángel, creemos que tenemos que cambiar el sistema como lo conocemos, sin perjuicio que yo considero que es muy relevante mantener la capitalización individual y aumentar en forma sustantiva la solidaridad, o sea, pilar solidario fuerte, quienes más cotizan o cotizamos tienen que aportar más a ese pilar solidario que termina siendo un sistema de reparto, pero también incentivar la capitalización individual para que la gente sepa que son sus fondos y que de acuerdo a lo que ahorre se incentiva el ahorro también y el trabajo. Tenemos que mejorar el mercado del trabajo para poder mejorar también las pensiones, y eso es claro, y también tener una red de protección social que permita al que se dedica, por ejemplo, al cuidado, que muchas veces somos las mujeres las que más nos perdemos
tiempo de trabajo por el hecho de estar al cuidado tanto de adultos mayores como de niños, pero cualquiera que se dedique al cuidado tenga una base solidaria también para que pueda tener una buena pensión. Y respecto a sí o no AFP, bueno, la verdad es que creo que el sistema que administre ese fondo individual, uno podría elegirlo y podrían haber distintas alternativas. Podría haber un sistema estatal, un sistema privado, el que uno quiera, pero yo quiero elegir uno que probablemente se va a parecer mucho a una AFP. Pero que si se llama de otra forma y desaparece la AFP me da lo mismo. Pero yo elegiría probablemente un sistema privado para que administre mi fondo porque creo que lo hace mejor que el Estado. Sí. ¿Qué hacer con los ahorros actuales, César? Lo digo considerando este debate que se ha dado ahí con la nacionalización, el proyecto que... Yo creo que en esto hay relativo consenso, que los ahorros que están acumulados a la fecha pertenecen a los trabajadores y sobre eso entiendo yo que nadie quiere innovar y no es el propósito. Pero sí tenemos que cambiar la matriz del sistema de pensiones y tenemos que avanzar de un sistema de pensiones que además esto que nosotros denominamos AFP, que son las administradoras, en realidad tiene que ver con una lógica, que es la lógica de capitalización individual, que lo único que produce es que mi pensión va a estar determinada por el sueldo que yo tengo. Y tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que no solo considere pensiones en términos de tu vida laboral, de tu vida activa laboral, sino que también se haga cargo de las situaciones de discapacidad, de quienes han tenido bajos sueldos o no han podido introducirse al mundo del trabajo por muchas veces también situaciones sociales de las que todos somos responsables. Y ahí tenemos que indudablemente avanzar mucho en materia de solidaridad. No vamos a aumentar las pensiones, no vamos a corregir el sistema si seguimos bajo la misma matriz, que yo ahorro lo mío y me pago posteriormente solo lo mío. Tenemos que introducir niveles de solidaridad en términos de aportar a las pensiones de otros, pero también a la solidaridad, lo que decías tú, intergeneracional. Nosotros, los que estamos cotizando hoy día, tenemos que contribuir muy activamente a mejorar las pensiones de los que hoy día están jubilados. Claro, pero ¿manteniendo a las AFP como administradoras de esos fondos? Es que yo creo que ese también es un falso dilema, porque podemos terminar con las AFP y le podemos poner el nombre que tú quieras, pero si se mantiene la matriz del sistema, esto no sirvió de nada. O sea, la idea es lo que tenemos que cambiar es la matriz del sistema. Pero para conocer tu opinión, en el fondo, ¿debiesen seguir existiendo las AFP? Tal como están hoy día, de ninguna forma. Vamos a otra pregunta. ¿Puedo decir algo al respecto? Yo creo, por supuesto, con lo que dice César. Perdón. César, totalmente de acuerdo. Yo agregaría, yo le pondría que las AFP se tienen que acabar. Yo creo que hoy día las AFP son un símbolo del abuso que estalló el 18 de octubre. O sea, la AFP es como lo que muestra un sistema de pensiones que está pensado para utilidad del capital y no para beneficio de los trabajadores, etc. Okay, pero ¿reemplazándolas con qué? Porque también la idea es poder asegurar... Bueno, con algún otro mecanismo de administración de fondos previsionales. ¿Ya? ¿Estatal? ¿Cuál? Sí, público. Pero yo creo que la nueva Constitución también debería decir que el tránsito hacia el nuevo sistema de seguridad social, un nivel genuinamente de seguridad social, no de ahorro individual, solidario, etc., el tránsito se hará respetando dándole la opción a las personas que hoy día tienen sus cuentas de ahorro individual, a que una vez que se conozca el nuevo sistema, puedan decidir si mantenerse con sus fondos, sus términos y la pensión que le corresponde en el sistema actual o moverse hacia el sistema nuevo. Yo creo que esa, como regla de transición, yo creo que es una regla fundamental. Entonces, toda esta discusión sobre nacionalización, yo creo que la verdad es que es una campaña del terror de quienes quieren defender el sistema actual, pero ya se han dado cuenta que no pueden decir que estamos defendiendo el sistema actual. Entonces, lo que hacen es decir, el cambio de sistema va a implicar nacionalización. Y yo creo que eso es más campaña del terror. Pero ¿cómo si hay más de 3 proyectos de ley presentados no hay ningún proyecto de nacionalización. Lo que hay es un proyecto de cambio del sujeto de administración. O sea, que dejen de administrar. Lo deja de ser de las personas y lo pasa a administrar el burócrata. No deja de ser de las personas. Sigue siendo de las personas. Es de las personas, pero uno no puede decir en qué lo gasta, sino que el burócrata del turno decide en qué lo gasta. Sigue siendo un sistema público. Sigue siendo de las personas, con otras palabras, pero en vez de administrarlo el burócrata de una
AFP que manda a los gerentes al Caribe que le echen ron en la boca, lo administra algún sistema público. O sea, a través de ese sistema, de ese proyecto se cambia el sistema. Y al burócrata que del sistema a través de ese público, sistema lo que se cambia vamos a es estar seguros que nadie le va a echar ron nunca en la boca. Porque es del sistema público que es bueno y los privados son malos. De nuevo, tú podrás opinar lo que quieras respecto de eso, pero decir... Lo que tú estás diciendo. Tú podrás opinar de nuevo lo que quieras respecto de eso, pero decir que cambiar a la entidad que administra las cuentas de ahorro individual es lo mismo que nacionalizar las cuentas de ahorro individual es un error evidente. Las cuentas siguen siendo ahorro individual, los trabajadores siguen siendo dueños de las cuentas. Pero no las pueden administrar los trabajadores. No, si hoy día las administran la AFP, no los trabajadores. Bueno, pero los trabajadores hoy día no pueden, los trabajadores no pueden decidir que no las administran las AFP. No pueden elegir una no AFP. Así que también están obligados. Entonces, cambiar de AFP a un sistema distinto, público o publificado de alguna manera, no es lo mismo que decirle a las personas, ustedes ya no son dueños de sus fondos, eso son nacionalizados. Y creo que esa campaña del terror, tomar un proyecto que cambia el sujeto que administra y decir, no, está cambiando la propiedad sobre los fondos, eso es campaña del terror. Yo, Fernando, te invito a leer la prensa completa, porque en el fondo se te olvidó que Montesinos dijo que se te olvidaron los 3 proyectos que ha presentado Yasna Proboste y las veces que están en video y que Daniel Jadwe ha dicho nacionalizar. Hemos hablado, no estamos hablando de Jadwe, estábamos hablando de los proyectos, ¿no? Dije Yasna Proboste y Daniel Jadwe, tú dijiste que era una campaña del terror. Eso ha dicho públicamente y hay videos en que ellos hablan de nacionalizar. Entonces, te recomiendo como recordar todo, no solamente la parte que te conviene de los titulares. ¿Tú de verdad crees que Yasna Proboste viene con un ánimo expropiatorio? Pero revisa los proyectos que ha presentado. Si los proyectos hacen lo que yo acabo de decir, cambian el sujeto de administración. De hecho, el sistema se mantiene intacto. Exacto. Entonces, al hablar de nacionalización, ¿ellos están siendo imprecisos en sus declaraciones? No. Perdón. La derecha que está haciendo esta campaña del terror. No están siendo imprecisos. Las están siendo las declaraciones que señaló Carol de Jadwe, por ejemplo. Al decir nacionalización, él no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. Pero eso hay que preguntárselo a Jadwe, no nosotros. Ya, perfecto. Vamos a ir a hacer un llamado al VAR para conocer qué es lo que dice específicamente ahí en la Constitución sobre este tema de la AFP. Dos cosas de este interesante debate que se está produciendo entre nuestros constituyentes. La primera es que evidentemente la decisión de si el nuevo sistema de seguridad social va a ser el propio de una AFP, como las que existen actualmente, o de un sistema de reparto manejado por el Estado, no es una definición constitucional. Es una definición entregada a la ley. El sistema de AFP está regulado hoy día en el Decreto Ley 3500 del año 1980. Muy distinto es que los principios que rigen un sistema de seguridad social merecen estar claramente indicados en la Constitución porque van a ser las orientaciones que el legislador, a partir de lo que ustedes definan como las reglas fundamentales de la convivencia ciudadana, va a tener que respetar. Por lo tanto, yo creo que de cara a nuestros televidentes aclarar en primer lugar ese principio. Y lo segundo es rescatar algo que dice Fernando Atria, que es muy importante, no solo en materia de pensiones, sino que también podría hacerlo en materia de aguas. Las disposiciones transitorias de una Constitución son tan importantes como las permanentes, porque regulan el tránsito entre la antigua situación, aquellos que adquirieron derechos válidamente bajo el imperio de esta Constitución discutida y legítima, como queramos ponerle, pero los adquirieron válidamente de buena fe. ¿Qué va a pasar con esos derechos bajo el nuevo sistema? Sí. Marisol, vamos, yo sé que tienen muchas observaciones, pero antes vamos a ir a una pausa y ya vamos a regresar con más aquí en El País que Queremos. Bien, regresamos al País que Queremos. Veíamos que habían algunas observaciones que se querían plantear, claro. No, yo solo quería decir que la propuesta ingresada el 13 de junio, o sea, el 13 de mayo del 2020 por los senadores Proboste, Navarro, Durresti, Juan Ignacio Latorre y Jimena Órdenes dice expresamente, comillas, nacionaliza los fondos de pensiones, coma, traspasa funciones de la administradora de fondos de pensiones y la superintendencia de pensiones al Instituto de Seguridad Social de Chile, coma. Por lo tanto, no creo que haya duda con respecto... No, pues queda clarísimo con el título. Nacionaliza los fondos de pensiones y nacionaliza, nacionaliza y además traspasa, pero nacionaliza. Dice nacionaliza el fondo, yo creo que no hay que ser abogado para saber lo que significa. Nacionaliza los fondos de pensiones. Son 3 proyectos, después les mando el link. Son proyectos que no incluyen la apropiación pública de las cuentas de ahorro individual. Bueno, y son proyectos. A lo mejor nosotros la convención definimos los determinados principios y
por lo tanto ese proyecto va a ser incongruente con el principio de la pirámide constitucional, por lo tanto no procedería ese proyecto. Y ahí el desafío de nosotros de poder establecer estos principios que dé pie, ¿cierto?, a que ese proyecto surja o se elimina. Por lo tanto, el desafío está en nosotros. Ahora, yo quería decir una cosa sobre el VAR, si me lo permite, que es verdad que la Constitución hoy día dice sobre la seguridad social ciertas cuestiones y la configuración del sistema de seguridad social, del sistema de FP, etcétera, está en la ley. Y también es verdad que la Constitución debe contener los principios fundamentales de la convivencia, como decía nuestro VAR. Pero no hay ninguna razón por la cual la Convención no pueda decidir, por ejemplo, estoy simplemente ejemplificando, no podría decir que es uno de los principios fundamentales de la convivencia que los fondos previsionales no van a ser, no van a ser administrados por empresas privadas. O sea, ¿qué cuenta como principio fundamental de la convivencia? Es parte de lo que la Convención Constitucional tendrá que decidir. No hay, por así decirlo, una regla anterior que diga, mire, esos temas no pueden ustedes decidirlo porque no son parte de la Constitución. ¿Qué es lo que sea tan importante para estar en la Constitución? No es una cuestión teórica, es una cuestión situada, concreta, y que será parte de la discusión de la Convención. ¿Y por qué si los fondos son míos yo no podría decidir que un privado los administre? No, estoy ilustrando el punto. Lo que quiero decir es que eso es una cuestión que si la Convención quisiera decidir una cosa como esa, no podría decírsele, ese es un tema que no es constitucional, por lo tanto la Convención no tiene autoridad o competencia para decidir sobre eso. Por supuesto, cuando estemos discutiendo sobre si una regla como esa es buena idea, habrán quienes dirán, esa es una mala idea y es una buena idea. Esa es otra discusión. Perfecto. Coinciden, sí. Solo para aclarar el punto, dentro de las declaraciones que había entregado Daniel Jadue, él después precisó que se trataría de algo voluntario, que no cada persona decidiría respecto al tema de la nacionalización. Su forma de nacionalizar, efectivamente. Vamos con otras preguntas. Un número. Ya no me acuerdo que no. ¿Cuál era el número que ya se habían dicho? 4 y 5 parece que ya habían salido. Sí, yo me voy por 3, 4 y 5 ya salieron. Ya, me voy por el 6. Número 6. Hola, buenas tardes. Mira, soy de la ciudad de La Serena. Mi nombre es Fernando Rojas y quisiera saber si en esta nueva constitución que se va a hacer está considerado el hecho de que las personas puedan tener su vivienda digna. Yo llevo 17 años arrendando y todavía no puedo conseguir mi casa. Vivienda digna. A ver, nuevamente coinciden absolutamente en esta pregunta que es formulada Miguel Ángel Bota. Sí, yo creo que le agregaría el concepto de barrio. Creo que es fundamental. Podemos tener hay que jugársela por la vivienda digna y aquí vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente. Esta empatía, esta sensibilidad por estas demandas ciudadanas que existen hoy día, tenemos que hacernos cargo porque representamos esta ciudadanía y estas expectativas y estas necesidades. Vivienda digna, pero también vivienda digna en un entorno. Hay que definir lo que vamos a tener como barrio digno. Claro, y eso, ¿cómo plasmarlo eso, llevarlo a la práctica? Lo digo porque se puede a lo mejor consagrar un determinado derecho en la Constitución, pero otro es poder asegurar que se dé esa vivienda. Mira, te doy un ejemplo concreto. Cuando hablan de compras de terreno para que hagan poblaciones, del Servio, por ejemplo, y están pagando una UF el metro cuadrado, entonces vas a mandar a lo más lejos a las poblaciones de menos recursos. Entonces también hay tema de política pública que es decir, bueno, paguemos 2,5 UF el metro cuadrado el terreno para que esté más en el centro, más cerca, y a eso le agregamos buenas plazas, un buen entorno, cercano a los servicios públicos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto del barrio digno con algunos de estos elementos que yo te acabo de precisar. Mi duda es si acaso se resuelve en la Constitución todo ese nivel de detalles. Del principio del tema de la vivienda digna y de barrio digno, yo creo que sí. Integración social. Integración social, claro. No, el punto que plantea Miguel Ángel yo creo que es central y es totalmente constitucional. Porque lo que hoy día ocurre es que hoy día no hay derecho a la vivienda y entonces la política de vivienda, no hay derecho constitucional a la vivienda consagrado en la Constitución. Y entonces la política de la vivienda es una política que funciona dentro de la lógica del derecho de propiedad privado y del mercado.
Y eso tiene el efecto que él decía, por supuesto. ¿Dónde es más barato el terreno? Cuando el Estado sale a comprar, como cualquier comprador, ¿dónde lo compra? Lo compra en algún lugar suficientemente alejado como para que el UF del metro sea, el precio del terreno sea mucho más barato, etcétera. Y eso produce... ¿Pero cómo se resuelve eso? Produce segregación. Del valor del terreno. Lo que tenemos son ciudades que han ido evolucionando, no porque hemos pensado y discutido sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades, sino porque eso es lo que le conviene a la inmobiliaria, básicamente. Entonces, yo creo que es fundamental. Es decir, hay un derecho a la vivienda, y eso no es solo a la vivienda, también al barrio y a la ciudad, en el sentido de que hay un interés público en cómo evolucionan las ciudades, cómo son los barrios, y eso significa que el Estado tiene atribuciones para actuar en ese plano, no solo como un agente de mercado. O sea, no es una cuestión... El suelo no es solo una cuestión de mercado. Pero por eso pregunto, ¿cómo se resuelve en términos de montos? Necesita tener una afirmación constitucional de que el Estado está habilitado para actuar como Estado para lograr integración social, etcétera, y que eso constituye una limitación a la propiedad privada. O sea, si no lo pones en la Constitución... Pero para entenderlo bien, así de manera bien práctica, que quede consagrado de tal forma que para poder acceder a un terreno pudiese expropiarlo. Por supuesto, pero que no necesaria, o sea, que puede poner, por ejemplo, reglas de zonificación y condiciones al desarrollo inmobiliario que hacen que el Estado no actúe como si fuera un simple comprador más, porque hay un interés general en cómo son los barrios, cómo evolucionan las ciudades, que justifica limitaciones a la propiedad privada. Yo creo que hay que pensar en una política flexible. Hoy día se le entrega una vivienda a una familia sin considerar muy bien que las familias evolucionan, ¿cierto? O sea, uno podría tener, por ejemplo, recién casado, con pareja o solo, por ejemplo, un departamento arrendado de una habitación, de 2 habitaciones. Después, cuando ya tiene una familia, necesita algo más grande. Después vuelve viudo, separado, solo, no sé qué, vuelve a necesitar un espacio más chico. Eso hoy día no se considera en la política pública. Al darse mayor flexibilidad se puede en la política pública, con políticas de arriendo, de que uno pueda comprar y vender su vivienda para cambiarse de lugar, por ejemplo, el lugar del trabajo, donde está el trabajo, o sea, flexibilizando la política de vivienda también se puede mejorar. Creo que tenemos un desafío muy, muy relevante de integración social. Y eso tiene que considerar efectivamente lo que decía, que cada vez que se construye algo, tiene que planificarse, tiene que haber servicios y ojalá eso se pueda hacer no solamente en los lugares donde están cerca del metro, sino que en el país completo. Sí, César estaba ahí levantando la mano. Mira, yo creo que en estos objetivos, que al parecer estamos todos de acuerdo, hay un elemento base, que es que el Estado tiene que tener herramientas que le permitan actuar sobre esta materia no como un mero espectador, que eso es lo que sucede hoy día, que el Estado es un mero espectador del negocio inmobiliario y además ha sido también cómplice de generar yetos, porque eso es lo que ha hecho en la ciudad, marginales, con toda la problemática social que conlleva a esa situación. Por lo tanto, necesitamos un Estado activo. Que esto no quiere decir, ojo, no satanicemos, no tratemos de ver fantasmas donde no los hay, no se trata de que vamos a terminar con el negocio inmobiliario, no, tiene que haber iniciativa privada al respecto, por supuesto que sí, pero también esa iniciativa privada debe responder a fines y a principios que son públicos, a orientaciones públicas. No podemos continuar con la especulación del uso del suelo, que es lo que ocurre hoy día. El valor del suelo, sobre todo en las metrópolis de nuestro país, es algo que se produce exclusivamente por la especulación de los precios sobre los suelos. Esa situación a lo único que nos lleva es que las personas estén siendo condenadas a cada vez desplazarse más a los márgenes de la ciudad, con toda la problemática social que ello implica. Perfecto. Vamos con otra pregunta, Fernando Atria. ¿Nos queda el 1 o el 2? El 2. El número 2. Hola, mi nombre es Paula Cartagena y yo le quiero preguntar a los constituyentes si la Constitución va a ser 100% feminista. Constitución 100% feminista, así es como lo plantean. Vamos a ver ahí sus respectivas... Aquí ya hay diferencias de opinión. Patricia.
creo que es un poco radical la postura, porque sabemos que respecto al movimiento feminista que tiene demandas muy, muy potentes, pero es muy difícil dejar a todos contentos y decir que la Constitución es 100% feminista. Yo creo que sí tiene que estar consagrada la equidad de género, ¿cierto? Y en materias incluso que hasta el momento, hoy en día, no hemos avanzado, como es la igualdad salarial. Pero poder decir que es 100% feminista es muy, muy complejo. Sí tenemos que avanzar sin duda en materia de equidad de género, pero creo que ahí también hay un tema ideológico y las ideologías van cambiando a lo largo del tiempo. Por tanto, nuevamente yo voy al punto de la sustentabilidad de la Constitución y por tanto hacerla tan 100% ideológica es algo riesgoso. César, ¿tú respondiste 100% feminista? Sí, porque, a ver, primero que todo yo quiero aclarar algo respecto a este punto. Yo creo que en esta materia, yo no soy un experto entendido sobre esta materia, creo que sobre todo en esto los hombres tenemos que más que escuchar, aprender, apoyar, más que dar cátedra sobre este tema. Me parece que justamente eso va contra el espíritu del movimiento feminista. Pero lo que yo logro entender en la base, si yo trato de sustraer lo que está detrás del movimiento feminista, es una idea de igualdad entre hombres y mujeres. Y si yo entiendo de que ese es el principio básico, ¿cómo me voy a oponer de que la Constitución, que es nuestra máxima regla jurídica, efectivamente consagre de que hombres y mujeres somos iguales? O sea, no podría estar en contra de eso y evidentemente no en un porcentaje, sino que 100% de acuerdo con eso. Bueno, en ese sentido yo también estoy de acuerdo, por supuesto. Pero, pero lo que pasa es que al decir 100% feminista, suena, al menos suena, quizás estoy equivocada, tampoco soy experta en eso, pero suena como si como que tuviese que tener como una preeminencia de la mujer. Y yo creo que no, yo creo que tiene que consagrar la igualdad de hombres, mujeres, y de todo tipo de personas, nacido donde hayan nacido, sean nacionales o vengan. Yo creo que, por ejemplo, la regla de paridad es una regla 100% feminista y no hay una preeminencia de un género sobre otro, sino que justamente lo que buscó es igualdad y además creo que ahí vamos en un camino sin retorno, porque además ha sido una experiencia positiva. Feminista, 100% que asegure la igualdad y dignidad de las personas, de todas las personas. Claro. Ya, por eso. Si eso es 100% feminista, entonces estamos de acuerdo, pero yo diría que eso es 100% igualdad, dignidad para todos, la misma dignidad de todas las personas, independiente de sus condiciones de cualquier tipo. Sí, Fernando. Sí, la manera en que yo entendí lo del 100%, y claro, es susceptible de ser entendido de distintas maneras, así que... Pero yo lo entendí como una idea que yo creo que ha sido muy importante en el movimiento feminista y muy innovadora, o muy como disruptiva de modos tradicionales de ver las cosas, que es el punto de la demanda feminista no es que haya una regla en la Constitución que diga que los hombres y mujeres son iguales. O sea, no es que no sea esa en el sentido de que rechace eso, por supuesto incluye eso, pero eso debe llevar a pensar en cómo la perspectiva de género se manifiesta en todas las esferas de la Constitución. Se manifiesta cuando estamos pensando sobre, no sé, la organización del Estado, el régimen político, la organización de la judicatura, la reforma constitucional. Y entonces es un llamado a una imaginación para tratar de ver lo que habitualmente no vemos, que formas que pensamos que no tienen nada que ver con la perspectiva de género, en realidad tienen incrustadas discriminaciones de género. Sí. Entonces yo entendería, y por eso yo dije que sí, claro, que 100% feminista es una Constitución que es pensada con perspectiva de género, no solo cuando estamos discutiendo la regla que debe decir que hay igualdad sobre hombres y mujeres, que ahí esa regla va a pasar probablemente con 100% de aprobación, sino también en los otros temas que no habitualmente vinculamos a temas de género. La transversalidad. Yo creo que la transversalidad. Es fundamental. Sí, eso, la transversalidad. Es fundamental, precisar que obviamente ha habido mucha desigualdad, mucha injusticia con el tema de la mujer. Y sin lugar a duda que nosotros tenemos un tremendo desafío. La pregunta cuando habla de 100%, claro, la niña provoca ruido, el tema del 100%. Lo importante entonces es pensar cómo quiero yo construir la Constitución, cuál es la mirada que quiero dejar en los años posteriores y a futuro. No recordarla como un sello específico, esta Constitución es feminista, no, es una Constitución para todas las chilenas y chilenos. Entonces, como ahí concuerdo con Fernando en el sentido de que las perspectivas que te debemos considerar para toda
la normativa constitucional, así como también lo que yo planteo en la perspectiva de la niñez. Es decir, cómo son las perspectivas que las consideramos para toda la normativa jurídica, sin lugar a duda que el día de mañana podemos decir esta es una constitución para todas y todos los chilenos, porque incluyó estas perspectivas que son además las demandas ciudadanas que tenemos. Entonces ahí se podría preguntar de otro modo, ¿en qué aspecto podría no estar considerada la perspectiva feminista? Yo prefiero pensarlo en positivo y escuchar a las mujeres y a las que son líderes de los movimientos feministas y considerar las perspectivas. Y esa perspectiva, ver cómo somos capaces de convertirla en norma jurídica. Estoy de acuerdo también con el énfasis en la niñez, porque hoy día, cuando se establece que los ciudadanos son mayores de 18 años, a mí yo entiendo a lo que va, pero me duele aquí cuando veo que los ciudadanos son los mayores de 18 años, digamos, o sea, con derecho a voto, no sé. Vamos a ir a la última pregunta que tenemos en el día de hoy, la número 1. Mi nombre es Tercian Ríos y quiero saber si el servicio doméstico será valorado y remunerado en esta nueva constitución. Sus paletas respectivas. ¿Remunerados? ¿Están todos de acuerdo al respecto? ¿Debiese estar considerado dentro de la Constitución? O sea, si debiese estar... ¿Alguien tiene alguna opinión? Volvemos al tema de los principios y esto que conversábamos al comienzo. Tenemos que transitar de un sistema de pensiones que además tiene una clara lógica, que el tema de la AFP, de la capitalización individual, de que yo básicamente me voy a arreglar con lo que yo mismo soy capaz de producir, a un sistema de seguridad social. Y ese sistema de seguridad social tiene que incluir varias hipótesis que las personas, la sociedad no puede dejar al descubierto, a la deriva, a ese tipo de personas. A la gente que no puede trabajar por situaciones de discapacidad, a la gente que por situaciones sociales, por ejemplo, el tema del cuidado de los hijos, las labores domésticas, el cuidado de adultos mayores, no puede trabajar. Sobre ese tipo de situaciones el sistema de seguridad social también debe hacerse cargo. Entonces, desde esa perspectiva, el principio de protección de la persona, el principio de seguridad social consagrado en la Constitución, evidentemente irradia estos temas que se nos está haciendo en la pregunta. Sí, vamos a ir al bar precisamente para poder aclarar este tipo de temas. ¿Debiese estar ahí en la Constitución? Pasa, yo creo, por la definición acerca, dice, se va a optar por una constitución de mínimos, como se ha dicho, o por una constitución más desarrollada. Hoy día es importante que los televidentes sepan, está consagrada desde el año 99 en la Constitución, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero todos sabemos que subsisten en la práctica diferencias en materia de acceso a los cargos públicos, en materia de remuneraciones. Luego, el punto está, pareciera, en mirar el derecho comparado y ver principios como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres a iguales funciones, y la Constitución del Ecuador, a propósito de la pregunta, tiene el principio de que el trabajo doméstico debe ser considerado como remunerado. Debe ser considerado como remunerado, perfecto. En ese sentido queda más o menos claro, y tal vez la duda que se va a presentar en este y otros temas a lo largo del debate en la convención va a ser si acaso la Constitución, cuando consagra un derecho, cómo después se va a llevar a la práctica que se cumpla aquello. Tal vez ese va a ser el desafío que va a quedar pendiente. Va a venir un proceso, perdón, Fernando, yo creo que va a venir un proceso también después de la Constitución, que yo creo que no es menor ese tema, de adecuación legislativa. Ajá. Que eso también va a tener que abordarse de una manera muy responsable, porque que sea algo serio, también yo creo que sustentable en el tiempo, porque no sacamos nada con tener una nueva Constitución bonita, con unas declaraciones tremendas, muy potentes, si la ley no se va a poder adecuar. Sí, tenemos un apoyo gráfico que tiene que ver precisamente con un aspecto que fue mencionado sobre lo que tiene que ver con las labores en el hogar, o el aporte del trabajo doméstico al PIB en pandemia. Esto tuvo que ver en el contexto del IPOM. Lo estamos ahí viendo en imágenes y cómo se compara esto con el comercio, el 9,3%, y a diferencia de este 26% aporte el PIB del trabajo no remunerado en el hogar, y que incluso ahí se hacía una comparación cómo esto se había elevado durante el periodo de pandemia de un 21% a un 26%, y por eso es que también, insisto, en este periodo de pandemia había cobrado tanta importancia, Carmen. Sí, efectivamente. Esto hay que verlo bien, porque más encima muchas de las mujeres que trabajamos
además nos toca doble, digamos. O sea, Sí, es verdad, nos toca independiente los dos. de si tenemos ayuda o si los hombres también asumen muchas responsabilidades, que en mi caso tengo la suerte de que así sea, pero en general las mujeres que trabajan, además les toca doble, entonces también eso es parte de la política pública que se ha ido implementando de apoyo a las familias y hemos ido avanzando. Las buenas noticias es que los datos de las encuestas longitudinales que se han hecho en materia de niñez y de cuidado dicen que ya cada vez tenemos más involucrados los hombres en distintas tareas del hogar, que se ha ido equiparando paulatinamente, pero hemos ido avanzando en esa materia. Ya ¿Dejar establecido en la Constitución dejar establecido en la Constitución igualdad, por ejemplo, en el cuidado de los hijos? Lo que pasa es que yo no me podría negar a dejarlo establecido, creo que es muy loable. El tema es cómo se baja eso, en qué se traduce, y yo creo que la complicación está en eso. O sea, la mayoría de las garantías de las garantías y de los derechos es muy difícil negarse, ¿cierto? Es decir, yo no podría decir no a la vivienda digna en ningún caso, no, o sea, tampoco no a cualquier garantía social de la que se hable, pero eso no va a generar un efecto si es que no hay una política pública y una ley que efectivamente la haga exigible, que la podamos financiar, etcétera. Por lo tanto... Esa es tarea de los gobiernos. Eso, claro, es tarea de los gobiernos, pero tampoco podemos generar las expectativas, o sea, sobre expectativas en la población al dejar muchas garantías que después no se van a poder cumplir. Por lo tanto, ahí hay un... Sí. ¿Dejarlo establecido, César, en la Constitución? Así como dejarlo establecido en la Constitución, por ejemplo, esta igualdad o en el cuidado o en los roles. Sí, pero yo en estas materias vuelvo al tema de los principios, una vez más. Yo creo que son los principios los que deben orientar, porque evidentemente que aquí hay aspectos culturales también que están en desarrollo y a buena hora que están avanzando, y eso no se van a... las constituciones no son varitas mágicas y eso lo sabemos. Pero evidentemente que nuestro ordenamiento jurídico, la principal norma de nuestro ordenamiento jurídico debe orientar en base a esos principios, y esos principios sí me parece que tienen que estar expresamente determinados en la Constitución. Muy bien. Vamos a... Sí. Sí, yo creo que aquí hay una cosa bien importante que fluye que se irradia hacia otros temas también. Que también, creo yo, ha sido un aporte considerable del movimiento feminista ponerlo bajo la lupa. Primero, yo creo que aquí hay evidentemente una corriente, ¿no? Que no depende únicamente de la nueva Constitución. O sea, yo creo que vamos hacia allá, vamos hacia una transversalización de la perspectiva de género, etc. Y entonces ahí la cuestión de la Constitución es fomentar ese tránsito, ¿no? Empujarlo. Y por eso, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que se va a usar? ¿Qué es lo que va a decir el texto constitucional para eso, el propuesto? Yo creo que tiene que ser pensado no en términos de qué es lo que teóricamente debería decir una Constitución, sino qué es lo que en las circunstancias empuja en la dirección correcta ese movimiento. Y la otra cosa es que el feminismo, en mi impresión, lo que ha puesto en juicio es el problema de la igualdad, no es un problema de declaraciones normativas, ¿no? O sea, no es suficiente, es importante, pero no es suficiente que la Constitución diga hombres y mujeres son iguales, porque la desigualdad se aloja en prácticas sociales y es fundamental que el Estado, a diferencia de este Estado subsidiario, tenga cómo actuar de modo de cambiar esas prácticas sociales. Y ahí entra la cuestión de cómo se valora el trabajo doméstico, porque eso es una práctica social. Perfecto. No es que hay una regla, son prácticas. Bien, gracias, Fernando. Nos vamos a ir a una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en El País que Queremos. Y ya estamos llegando al final de esta nueva edición del País que Queremos. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado acá en esta edición, por haber participado ahí con entusiasmo en el debate, en esta especie de previa de lo que se va a ver después en la Convención Constitucional. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo mismo a Marisol Peña, gracias también por habernos ayudado acá con todas estas temáticas que tienen que ver con la Constitución. Y por supuesto a todos ustedes que siguieron atentamente la discusión acá en El País que Queremos. Que estén muy bien.